Me da 1.37, profe. Déjame verificar el resultado. ¿Sí? ¿Unidades, Alejandro? ¿Qué unidades son? ¿Quién habló, Alejandro? Luis. Ya no ubiqué quién fue. Yo, profe, son Luis. metros. Son metros. ¿Qué calculaste, Luis? Serían metros, profe. ¿Pero qué calculaste? Primero sería la dirección No. y ya después la... No, la pregunta es, ¿qué fue lo que calculaste? Sería la magnitud porque le puse 6A por 0.040 Sí, pero la magnitud por de quién? 1. La Ahorita magnitud de leo qué? mi problema. Sería del alambre, profe. No, Luis, a ver, ¿qué variable es la que calculaste? La fuerza. Exactamente, Luis. Calculaste la fuerza. ¿Qué unidades son entonces? O sea, calculaste la magnitud de la fuerza. ¿Qué unidades son? Ajá. Sí. Le puse metros. ¿Newton? A ver, la fuerza es una distancia. Metros es para distancia, Luis. Newton. Ayúdenos usted. Eso Es que yo... estoy haciendo Ruth. O sea, es importante que identifiquen las unidades de medida que están utilizando. Entonces ya, a mí me sale 0.137 si multiplico, pero no sé por qué. A mí me sale 1.37. 1.37, ¿qué unidades, Ruth? Newton. ¿No? Chécalo. ¡Oh! Sí, Metros sobre Newton, profe. No. No. Inge, pero no aparece lo de la B, el campo magnético. ¿Cómo no aparece, Joana? Ajá, bueno, falta la longitud, ¿no? En el programa Inge. ¿No? ¿Cómo le hicieron? Ajá, lo que yo también quiero ver cómo le hicieron. Les está... Sí, les está dando el valor, ¿no? Sí. Porque falta L, que es la longitud. Porque le está diciendo que es un alambre largo. Ajá, pues no tiene la longitud. Sí, la tiene. ¿No? A ver, léanlo. Según alambre largo conduce una corriente de 6... ¿6 qué? 6 amperes. Amperes en una dirección al norte de un campo magnético de 0.04 Teslas. Eso, dirigido hacia el este. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza sobre cada centímetro del alambre? ¿Por 1? Por 0.001. Sobre 1 centímetro, ¿no? Entonces, esa es la longitud. Entonces, tienes aquí que la longitud es igual a 1 centímetro. Entonces, ¿qué datos tienes? Hay que partir, recuerden siempre de los datos. Tenemos que la corriente es igual a 6 amperes. Teta, 35 grados. Campo magnético, 0.04 teslas.
longitud, 1 centímetro. ¿Qué nos pide? La fuerza. Pero nos pide magnitud y dirección. ¿De acuerdo? Inge, a mí me sale 1.37 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Metros sobre newtons. No, Alejandro. ¿Cuánto es? No me sale. No, a ver, chéquenle, ¿no? Newton sobre centímetro. No, Ruth. A ver, ya díganme. Es una fuerza. ¿En qué unidades está la fuerza? Pero a mí no me sale el Se supone que 1.38. la fuerza está en Newton, ¿no? ¿Dónde? La fuerza no es en Newton. No, entonces, si no es en newtons, entonces, ¿en qué es, Ruth? No, pues por eso le pregunto que si se supone que es en Newton, ¿no? Es en newtons, ok. Es en newtons. ¿Cuánto te da, Ruth? 1.376 ¿Newtons? metros sobre Newton. No. Es Uy. incorrecto. Joules. Ok, a ver, aquí les falta. Bueno, es una fuerza. Bueno, sí, faltó aquí a la mejor poner. Bueno, en esta fórmula donde tenemos la fuerza neta, ¿sí? Aquí faltó ponerle, ¿no? Que F está expresada en newtons. Ok, esa parte sí, pero ¿en dónde tienen el error? Ok, vamos a ver. A la hora de hacer la conversión. Si se dan cuenta ahí, ok, F sí va a estar dado en newtons, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la corriente esté en amperes, ¿sí? El ángulo debe estar en grados, el campo magnético en teslas, y la longitud, ¿en qué unidades decía que tiene que estar? Metros. En metros. Entonces sería 0.01 metros, ¿ok? Y entonces les va a dar en newtons. De hecho, creo que, no recuerdo si Alejandro o Luis ya dieron la respuesta correcta. Lo que no dieron bien fue esto. O sea, las unidades de la fuerza. El valor numérico que tienen sí es correcto. ¿Era .0013? ¿O Punto 0013. ¿Ok? 0.14? Vamos a ver. ¿Sí? 1.37 por 10 a la menos 3. Ok. Sí, no, es Sí. esa. Sí, ajá, sería lo mismo, ¿no? Eso está en newtons, exactamente. ¿Sí? ¿En qué dirección va? Porque ya tienen la magnitud. Ahora falta la dirección.
hacia adentro. Hacia adentro. ¿Ok? ¿Por qué razón? El de la vainilla. ¿Por qué Por el razón campo dicen que va hacia adentro? Ok, magnético es del correcto, norte, hacia ¿no? adentro, pero ¿por qué? Porque, Inge, si ponemos la mano así como dice usted, el sentido va hacia allá, ¿no? La de la mano derecha. Ok, Alexis, a ver, vamos a ver. ¿Hacia dónde va el campo magnético, Alexis? Hacia El el campo norte. magnético. Ajá, hacia el- ¿Hacia dónde? va en una inclinación de 35 grados, Ah, pero no, pues, está inclinado. El norte, ¿no? no. Dice que el campo magnético va hacia el este, Ah, sí. hacia acá, ¿no? Ujú. Ok. Hacia acá va el campo magnético. Luego, aquí tenemos que saber hacia dónde se mueve la partícula. Pues se mueve en el sentido en que vaya la corriente. ¿Sí? Y dice, Al norte. exactamente, 35 grados hacia el norte. El norte lo tenemos para acá. Entonces, la corriente va hacia acá, con un ángulo de 35 grados. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, si ponemos los dedos de la mano apuntando hacia la derecha y el otro dedo apuntando hacia arriba, o sea que nuestra mano quedaría más o menos de esta manera. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces la fuerza saldría de la palma e iría hacia adentro. ¿Sí? Hacia la hoja o hacia la pantalla. ¿De acuerdo? Aquí está la respuesta. ¿Sí? O sea, así tendríamos nosotros nuestro conductor, el campo magnético. Nuestra fórmula, F igual a la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman la corriente con respecto al campo magnético. Recuerden, esto es importante también que identifiquemos este ángulo. Sustituimos datos y eso nos da 1.38 por 10 a la menos 3 newtons. O bien, 10 a la menos 3, recuerden que significa mili. Entonces también pueden escribir 1.38 mili newtons. Ah, ok. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo nada más me pierdo en lo de hacia dónde va. Ah, ok. Sí, sí, por eso es importante, les decía yo, identificar la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Y aquí cuando conductores es identificar hacia en qué sentido fluye la corriente. ¿Sí? Recuerden que el sentido en el que fluye la corriente es lo que hace que cuando la brújula se acercaba al cable que conducía electricidad, era lo que hacía que la aguja de la brújula girara en un sentido o en otro sentido, porque tiene que ver hacia dónde va dirigida esta fuerza. Bueno, esto va a ser tarea. Ok, vamos a ver ahora, precisamente, bueno, esto era el experimento de Ørsted, precisamente es lo que nos decía, ¿no? Dependiendo del sentido de la corriente, va a ser el sentido de la fuerza, ¿no? Sí, porque el campo magnético usualmente no lo, aunque sí se puede cambiar, ¿no? Pero no lo cambiamos, ¿no? Entonces, en función a eso, ahora lo que vamos a ver es el cálculo del campo magnético que produce la corriente eléctrica.
¿sí? ¿Sí? En realidad, el principio que nosotros vamos a ver tiene que ver con el movimiento que tiene o sea, un conductor, o la corriente que se genera también por el movimiento de un conductor. Recuerdan que les decía al principio de la sesión, ¿sí? Que el flujo de la corriente y el campo magnético están directamente relacionadas. Nosotros veíamos ahorita un conductor sobre el cual estábamos haciendo que circulara una corriente. ¿Cómo hacemos que circule esa corriente? Pues lo podemos hacer de varias maneras, ¿sí? Por ejemplo, podemos conectar una pila y entonces al conectar un conductor a una pila, ¿sí? O a cualquier fuente de energía, pues estamos haciendo que circule la corriente por ese conductor. Y entonces estamos viendo, bueno, si yo hago circular la corriente por ese conductor, ¿sí? Y lo someto a un campo magnético, va a haber una fuerza, ¿sí? Ok, es lo que hemos estado ahorita viendo. Pero, ¿qué sucede ahora si no hago yo circular la corriente? Sino que tengo un campo magnético y sobre ese campo magnético hago que el conductor se mueva. Yo tengo mi campo magnético, haz de cuenta, estos son los polos para generar el campo magnético y ahora coloco un conductor y hago que este conductor se esté moviendo dentro del campo magnético. Lo que estoy ahora generando es que haya una corriente que circula por ese conductor. O sea, ya no necesito yo ponerle una fuente de corriente para que eso suceda. O sea, no necesito circular, sino que ahora lo que voy a hacer, al generar movimiento en el conductor, lo que voy a generar es que haya una corriente, ¿sí? A través de ese conductor, ¿sí? Y eso es la parte realmente más importante para la generación de energía eléctrica, ¿sí? Para que la energía eléctrica nos llegue a nosotros. O sea, ese es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora esta otra situación de la regla de la mano derecha, pero observen que ahora lo que está con esta regla de la mano derecha, lo que estamos viendo ahora es sujetar el conductor con la mano derecha, estamos sujetando nuestro conductor con la mano derecha, pero donde ahora nuestro dedo pulgar está apuntando en la dirección de la corriente, es decir, yo tengo esta corriente que está circulando, en este caso, en esta dirección, o sea, hacia arriba, ¿no? Si yo pongo el dedo pulgar, estos otros dedos, al arrollarlos sobre el conductor, me están dando, ¿sí?, la dirección del campo magnético. O sea, alrededor de mi conductor hay un campo magnético en forma circular. ¿Recuerdan cuando veían el experimento con los imanes? Y lo que veíamos en el experimento de los imanes es que si yo tengo un polo norte y un polo sur, existe unas líneas, ¿sí?, que van haciendo este movimiento, ¿no? ¿Okay? O sea, en ambos sentidos, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Y qué veíamos? Sí, que había mayor acumulación de líneas alrededor de los polos, ¿sí? Entonces, Traen, ¿no, eso es, Inge? ¿mande? Se atraen, no sé, se puede decir. Bueno, sí, en el caso de los imanes sí. Pero aquí lo que estamos viendo es precisamente que ahora estamos hablando de un concepto ligado a lo que vimos anteriormente, pero que nos va a dar algunas ventajas a la hora de utilizarlo realmente. O sea, esto como tal, como lo veíamos aquí, pues no le podemos dar mucho uso, ¿sí? Realmente para nuestra vida cotidiana. A lo que sí le podemos dar nosotros uso es al poner en movimiento un conductor sobre un campo magnético, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero necesitamos saber, para darle uso, necesitamos saber en qué dirección está el campo magnético, en qué dirección se está generando la fuerza. Entonces, si yo hago circular una corriente por un conductor, ¿sí?, para que yo sepa en qué dirección se está moviendo este flujo, ¿sí?, voy a ocupar esta regla de la mano derecha, donde apunto en la dirección, con el dedo pulgar, en la dirección en que está circulando la corriente y cerrando los dedos sobre ese conductor, voy a saber cómo se está generando la dirección de mi campo magnético, ¿no? ¿Ok?
Ahora, también, por ejemplo, tengo un campo magnético, ¿sí? Pero ese campo magnético, pues va siendo, tiene que ver con la distancia en donde yo lo esté midiendo. Vamos a suponer que yo lo quiero medir en este punto. Y este punto está separado una distancia R de mi conductor. Ya sé que estos dedos me van a decir en qué sentidos está mi campo magnético, porque ya sé que mi corriente va para acá. ¿Ok? Bueno, aquí lo tengo representado, ¿no? Entonces, yo ese campo magnético lo voy a medir ahora por la expresión de mu por L entre 2pi por R, que la tengo aquí representada, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que yo mida ese campo magnético, bueno, va a depender de mu, donde mu es la permeabilidad del medio que rodea al conductor. Entonces, va a depender en qué medio esté este conductor, que usualmente es aire. ¿Sí? Y en ese caso, o sea, para el vacío, el aire, que son medios no magnéticos, el valor de la permeabilidad va a estar dado por el valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por milímetro por metro, perdón, sobre amper. ¿Ok? Entonces, este ya es un valor constante. Entonces, ¿de qué depende? Que este campo magnético, para el valor del campo magnético, si yo lo quiero incrementar, hay dos opciones. Puedo incrementar la corriente que circula sobre mi conductor, o bien depende del valor de R, donde R ya vimos que es la distancia del conductor a donde estoy, al punto donde estoy midiendo el campo magnético. Esto traducido al español, ¿qué quiere decir? Que el valor del campo magnético va a ser muy intenso cerca del conductor. Y conforme yo me vaya alejando, va a ir disminuyendo el campo magnético hasta llegar a un valor de 0. ¿Sí? O sea, no es eterno, ¿no? Sino que llega un momento en donde ya el campo magnético es muy débil, o sea, o un valor de 0. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula que estamos viendo aquí. ¿Ok? Sí, entonces recapitulando, ¿no? Si yo voy a conocer el valor del campo magnético, pero ahora ya estoy viendo que depende de la distancia a la cual esté el campo, el punto en el que quiero medir el campo magnético. Entre más se aleje de mi conductor, más débil va a ser el campo magnético. Entre mayor sea la corriente que circula a través del conductor, mayor va a ser el campo magnético. ¿Han notado cómo están colocados los cables de energía eléctrica? Por ejemplo, cuando entramos a la ciudad, han visto que los cables están colocados de esta manera, en forma vertical. ¿Sí? Sí, no sé si han observado esa parte, ¿no? Tenemos aquí nuestros postes de luz y aquí en la ciudad la luz que nos llega a nuestra casa, pues vienen cables que están colocados de esta manera. Usualmente este es el neutro y estos son líneas. ¿Sí? Puede haber 3 o en algunos lugares nada más hay una línea y el neutro. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando ven los de alta tensión, por ejemplo en la carretera, esos están en forma horizontal. Entonces hay una torre, ¿sí? Sobre esa torre hay unas barras, ¿sí? Y aquí van los conductores. ¿Sí? Y otros están colocados sobre torres donde si los veo de frente, ¿no? Tengo mi torre y hay veo que salen unos conductores de aquí, otros salen más arriba, otros están más arriba y los van espaciando más. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón son esos acomodos? ¿Sí? Pues tiene que ver precisamente con los principios que estamos ahorita nosotros mencionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre estos conductores se está generando un campo magnético. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí un conductor, ¿sí? Y genera este campo magnético, ¿sí? Tengo que buscar acá otro conductor donde no se crucen los campos magnéticos, ¿sí? Porque recuerden que los campos magnéticos generan también corrientes eléctricas. Si los acerco demasiado, lo que va a haber es un arco eléctrico y voy a provocar un cortocircuito. Si alguna vez han ido a una subestación eléctrica, verán que una de las recomendaciones que se hace es que no apunten hacia los cables, porque ahí el campo magnético es algo elevado.
Y pues, lo que puede suceder es que si ustedes apuntan, o sea, están ustedes acá abajo, levantan el dedo, lo que va a suceder es que se puede generar un arco que vaya hacia su dedo, y si esa descarga es muy grande, pues los va a matar, ¿no? O sea, sí lo hacen, muchos lo hacen como juego, pero la recomendación es que no se haga. Si ustedes se acercan a un transformador eléctrico, también verán que en los transformadores eléctricos hay unos aislantes, y sobre los aislantes están los cables, ¿sí? Y también se recomienda que no se acerquen mucho a esos cables, sí, ahí donde están esos cables. ¿Por qué razón? Porque hay riesgo de que se genere un arco eléctrico. Si ustedes se acercan a donde están los cables, tenemos ahí alta tensión. Entonces pueden encontrar, dependiendo en dónde estén, por ejemplo, los que están en ciudad, usualmente traen 13,200 volts. ¿Sí? Si se van a una subestación industrial, pueden llegar hasta 115, que les llegue hasta 115,000 volts, lo cual es más peligroso. Lo peligroso no es el voltaje, sino la corriente. Pero la cuestión es que el voltaje representa la fuerza con la cual se mueven los electrones. Entonces, si ustedes se acercan demasiado y les genera un arco eléctrico, pues les va a generar daños muy serios. Mínimo, una quemadura. Si ustedes, por ejemplo, tocan una fase dentro de su casa, pues les va a dar una descarga eléctrica. Hay varios riesgos. Por ejemplo, si este es su conductor y ustedes se acercan con la parte de atrás, la fuerza del músculo, el músculo tiende a contraerse hacia este lado, ¿sí? Y entonces los tiende a la fuerza se genera hacia acá y tiende a que ustedes cierren el puño. Pero si se acercan de esta manera, van a tender a hacer esto, ¿sí? Y entonces no se van a poder despegar, a menos que corten la corriente eléctrica, ¿sí? Y eso sí ya es algo grave, ¿sí? Porque si no se pueden despegar, pues les puede llegar a causar la muerte. Y eso se los digo por experiencia. Ya no me quedan muchos rastros, pero aquí tengo un callito precisamente de que me quedé pegado hace muchos años cuando estaba yo en la secundaria, de un foco, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Afortunadamente, bueno, mi madre le ganaba a Ben Johnson en esa época. Ya no conocieron a Ben Johnson, ¿verdad? Las carreras ya no les tocó. Sí, pero pues bajó el switch y no pasó de una ampolla que se me hizo a todos los dedos y un dolor de cabeza de todo el día. Sí, pero ¿Por es qué muy no riesgoso. foco? Sí, lo que pasa es que vivíamos en una casa que en el baño no había apagador. Entonces siempre apretábamos y aflojábamos el foco. Pero un día me eché una siestecita y fui al baño, y cuando quise apagar el foco nada más levanté la mano, o sea, puse la mano, la aflojé, pero pues agarré la parte metálica del foco y entonces ahí me quedé pegado. Y como alguien se había bañado y estaba el piso mojado y yo iba descalzo, pues imagínense, era yo un conductor muy bueno para la corriente eléctrica. Si yo lo hubiera agarrado con la mano izquierda, es más peligroso, se considera más peligroso porque el corazón está hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la corriente siempre va a buscar el camino de menos resistencia. Y cuando uno toca esos alambres, el camino de menos resistencia es uno como persona. Por esa razón es importante también tener todos nuestros equipos aterrizados a tierra. O sea, los contactos, ya ven que traen 3 patitas ahora. Antiguamente nada más traían 2. Ahora traen 3 y una es la protección de tierra. Si nosotros usamos, o sea, por ejemplo, en la lavadora o algo por el estilo, usamos un adaptador que no tiene conexión a tierra, y es muy común en las lavadoras, como manejan agua, que a veces la corriente pasa a través de la parte metálica, y cuando nosotros lo tocamos nos dan descargas eléctricas. ¿Sí? Es porque no está aterrizado a tierra. La función principal de una conexión a tierra es la protección de las personas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la corriente va a buscar, como les decía, el camino de menor resistencia. Entonces, si ustedes tienen una buena tierra física, en vez de que se vaya toda la corriente a través de ustedes, se va a ir una parte más pequeña y la mayor parte se va a ir hacia esa conexión a tierra, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que no utilicemos nosotros adaptadores y eliminemos la tierra física. Si vivimos en casas que no tienen tierra física, pues hay que hacer el gastito de poner la tierra física para evitar accidentes. ¿Ok?
Ahora, muchos electricistas dicen que la Tierra es el neutro, no es cierto, ¿eh? Tienen funciones diferentes. Es cierto que, que el neutro va conectado a Tierra, pero no les da la protección de la carcasa de los aparatos eléctricos. O sea, una licuadora también, por ejemplo, sobre todo si tienen licuadoras metálicas, ¿sí? Podría ser que un cable haga contacto con la parte metálica y entonces cuando ustedes toquen la licuadora, la descarga eléctrica, la corriente va a circular a través del cuerpo de ustedes. Y tiene que ver con la fortaleza que tengan. A mayor masa muscular, mayor resistencia. A mayor resistencia, menor corriente pasa. ¿Sí? Entonces, pero pues no tiene caso que le juguemos al fuerte y veamos si nos va a pasar algo o no nos va a pasar nada. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con esos detalles. Bueno, ya me salí un poquito del tema, ¿no? Que es la parte práctica. Pero, a ver, déjenme ver qué sigue. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios, pero ya no nos va a dar tiempo el día de hoy. Y la siguiente clase vamos a continuar con el tema. Les publico ahorita en un momento la tarea que van a realizar. ¿De acuerdo? Sí, Inge. ¿Alguna Gracias, pregunta? Inge. ¿Algún comentario Sí, que Inge, tengan? gracias. Bueno, gracias No, a ustedes, compañeros. Luis, ¿querías preguntar algo o comentar algo, Luis? Solamente que el examen hasta dónde va a venir, profe. Este examen, tema todavía va a venir. Sí, sí, ahorita les digo cuándo tenemos el examen. El examen es el día 10 de octubre. Nos faltan 2 clases todavía. ¿Sí? Todo lo que veamos hasta el día 3 de octubre viene en el examen, Luis. ¿2 clases? Sí, nos faltan 2. Nos falta la clase del día 26 de septiembre y la del 3 de octubre. Y luego el 10. Hoy es 26. 26. Ah, perdón, sí es cierto. Ah, sí, es que puse perdón, sí es cierto. Es que puse la asistencia en la clase anterior que no tomé asistencia. Perdón, sí es cierto, gracias. Sí, pues básicamente va a venir hasta estos temas que estamos viendo ahorita porque la siguiente clase terminamos el tema. Okay. Sí, ya nos falta muy poco del tema. Sí, yo creo que en 1 hora, cuando mucho, ya terminamos. Ok, Inge. Bueno, Gracias, Inge. entonces, síganse Gracias. cuidando. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Gracias. Vale. No se les olvide la receta de pan. Y ahora que nos veamos, Oscar pone el pay de qué, de elote, y Marcos los taquitos, creo, ¿verdad? Habíamos quedado. Y la pizza, Inge, no se le olvide la pizza. Ay, la pizza, sí es cierto. La pizza, Inge, la pizza. Y llevamos la pizza. Y quedamos en una pizza. Sí, ahí la llevamos ahora para festejar, ahora que nos volvamos a reencontrar ya en vivo. Inge, ¿usted no sabe cuándo vamos a volver a entrar presencial? No, se dicen muchas cosas, Fanny. Es que a veces se dice que ya va a ser el próximo mes, pero aquí en Teciutlán todavía está fuerte la situación, ¿eh? Entonces, yo creo que lo más seguro es que sea ya hasta el siguiente cuatrimestre. Es lo más seguro, sí. Sí. Bueno, ya no se ha escuchado nada, ¿o sí? ¿Usted que vive ahí en Teciutlán? Sí, sí hay casos. Lo que pasa es que mucha gente se está atendiendo particular. Pero sí hay muchos casos. Todavía. Sí, todavía. Bueno. Sí suenan muchos casos todavía. Y hay mucha gente que anda ya así, quitándose el cubrebocas, entonces. De hecho. ¿Quién es? Hay una universidad, creo que es Harvard, no me acuerdo qué universidad es, que ha hecho proyecciones. No me acuerdo cuál es, pero hizo una proyección de que en Puebla en diciembre hay un rebrote. Sí, y entonces sí es muy probable. Sí, es que sí, ya la gente ya no se está cuidando. Así es, sí, y eso ya están saliendo, pues ya están abriendo las canchas, los lugares deportivos. Entonces, espera un rebrote para diciembre. Y si hay un rebrote para diciembre, es muy posible que regresemos hasta más o menos el mes de marzo, es posible. Si es que hay el rebrote. Tantísimo. Sí. Bueno, pues ya ni modo. Sí, pues ni modo, hay que cuidarnos, ¿sí? Esperamos que les falle. Ojalá. Ojalá. Bueno.
Ok, Sí, bueno, sí. pues nos vemos el próximo sábado. Sí, vale, cuídense mucho. Sí. Adiós. Igualmente, cuídense. Gracias, Inge. Buenas Ok, tardes. igualmente. Cuídense. Ay, adiós. Adiós. Qué buena tarde. Adiós, Inge. Buenas tardes. Adiós, que estén muy bien.